Y continuamos aquí en AFK 2022, programa número 8, como bien dijimos, hoy es 20 de abril y están en estos momentos jurando las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura de la República Argentina. Increíble lo que estamos viviendo, pero bueno, está sucediendo. Nos vamos a retirar unos minutos de la agenda política, judicial, legislativa, para hablar de algo que realmente, y como siempre, nos encanta. Siempre nos llevamos algo distinto, algo nuevo, algo que nos hace reflexionar desde otro lugar. Y es ni más ni menos la columna de Psicología Social a cargo de nuestra querida Milagros, pues que ya la están viendo, ya la están disfrutando en pantalla. ¿Cómo andas, Mili? Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Hoy verán que estoy con un cambio de locación. Problemas técnicos de luz que no funciona en casa, así que amablemente nos han prestado la producción, garantizó otra locación para que pudiéramos estar igualmente con la columna de Economía Social y no en la plaza, básicamente, Muy con bien. el Con el wifi wifi público. Claro, con el claro, wifi claro. público, tal cual. No, exacto. Así que bueno, podemos continuar si quieren donde nos quedamos la vez pasada. Estábamos hablando un poco del recorrido histórico, cronológico de la vida de Pichón. Y cuando decíamos, digo, de por qué era importante conocer la vida de Pichón, porque en realidad él fue en función de todo lo que vivió. Y es importante tenerlo porque su teoría sobre el esquema conceptual referencial operativo, básicamente, que es, uno lo escucha así y decís, ¿qué es ¿De eso? qué estamos Comúnmente hablando? lo llaman ECRO, pero en realidad no es otra cosa que nuestro aparato mental para ver, pensar y accionar en la realidad. Ni más ni menos que eso. Todo lo que somos, lo que hacemos, se define, Pichón lo define desde el ECRO, ¿no? Desde el esquema. Incluso si las pensamos las palabras, esquema conceptual. Son todos los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente que en realidad esos conceptos que nosotros tenemos están aprendidos, ¿no? Se nos fueron inculcando primero nuestra familia a través de lo que se llama socialización primaria, es un concepto de dos filósofos, dos sociólogos, Berger y Luckman. Entonces, nada, la socialización primaria es lo primero que nos enseñan en nuestra casa, ¿no? Las primeras formas que nosotros entendemos para acatar consignas, para entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es en nuestro hogar, es nuestra familia o nuestros cuidadores. Son las personas que nos contienen en los primeros años de vida, nos dan las herramientas para que nosotros podamos empezar a desenvolvernos, digamos, en la vida y a relacionarnos con otros. Después, operativo, ¿por qué? Porque es a través de lo que operamos, lo que trabajamos la realidad, los conceptos que nos permiten accionar en lo cotidiano, ¿no? Y referencial, bueno, porque es nuestra referencia. O sea, ahí me salté, era operativo después de referencial, pero bueno, creo que igual la idea se entiende un Se poco cuál entendió es, perfecto. y es esto, es cómo nosotros nos relacionamos con otros, cómo accionamos en el mundo, las respuestas que damos, lo que pensamos, lo que nosotros pensamos hoy en general, digo, cada uno de nosotros, es una construcción social, una construcción histórica, una construcción de relaciones con otros que nos hacen ser lo que somos. Entonces, si tan importante es entender, digamos, quiénes somos, es re importante entender quién fue Pichón para poder comprender cómo llegó a pensar lo que pensó y sobre todo cómo pudo hacer esa mixtura de mundos, ¿no? Y de poder bajar, por decir de alguna manera, ¿no? O convertir lo académico en algo práctico, concreto, Totalmente. real, cómo recuperar esos saberes reales, operativos que tienen las personas, ¿no? Y de eso poder combinarlo con lo académico para lograr mejores resultados, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos ahondando en estos episodios sobre la vida de Enrique Pichón Rivière, que nos muestra la riqueza impresionante. Nos habíamos quedado en 1928, que fue cuando Pichón ingresa a la Universidad de Medicina, ¿no? En busca
empieza a estudiar medicina, enseguida se da cuenta que para él, lo de él era la psiquiatría, que él lo que quería era descubrir el misterio de la tristeza, decía, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas, entender cómo funcionamos nosotros como personas, cómo llegamos a hacer lo que hacemos, a decir lo que decimos, cómo influyen las relaciones, cómo influye el relacionarnos con otros para lo que pensamos, para los roles que ocupamos. Eso ya lo vamos a ir conversando más adelante, el tema de los roles es súper interesante. Incluso cuando yo aprendí sobre roles, hubo algo que a mí como decir, me desbloqueó casilleros como decir, de mi mente, me desbloqueó casilleros, que después se los cuento, pero no quiero spoilerear antes de tiempo, pero básicamente chiquito. Dale. Cuando yo entendí que los roles, el rol que uno ocupa dentro de un grupo es un rol móvil, no es un rol fijo, no es que siempre tenemos que ocupar el mismo rol, a mí me generó una sensación de libertad tremenda, porque siempre tuve como un rol bastante de liderazgo dentro de los grupos, y la verdad que tener un rol de liderazgo es muy agotador y no es tan enriquecedor muchas veces. En cambio, cuando pude entender, ¿no? Era bastante más joven cuando pude visualizar esto, de decir, o sea, yo en un grupo no tengo que tratar de forzarme y tener siempre el mismo rol. No puedo dejar fluir el organizar del propio grupo y tener otro rol. Y entender que además el rol dentro de un grupo es móvil, no es siempre el mismo. Incluso durante la misma actividad o la misma reunión, los roles cambian. Vos podés tener rol de líder, después podés tener un rol de saboteador, después podés tener el rol del portavoz, podés tener un rol te pueden poner el rol de chivo expiatorio. Esas son todas palabras que ahora no se entienden. O sea, por ahí quedan así como, podemos armar preconceptos, pero cuando los vayamos conversando con el transcurso de las columnas, van a ver que es muy interesante, porque además nos ayuda a entender la dinámica en la que estamos inmersos cuando estamos y cuando trabajamos con otros. Entonces, es interesante y es liberador a su vez también, porque es como que uno puede relajarse, sentarse y disfrutar la escena, ¿no? Exacto. Disfrutar el trabajo que se va haciendo sin tener esa necesidad de rol protagónico continuo. Digo, porque un rol protagónico es un rol agotador muchas veces, porque requiere de mucha energía. Entonces, cuando uno aprende a dejar fluir un poco y a integrarse de otras formas en los grupos, además es súper enriquecedor porque aprendes otro montón de cosas y aprendes de los otros. Pero bueno, ya lo vamos a ir conversando. Así que volvemos a retomar el hilo de lo que estábamos charlando. Y bueno, en 1928, Pichón ingresa a la Facultad de Medicina y empieza a estudiar psiquiatría. En 1930 trabajaba también como periodista de crítica, se llamaba el diario. Sí, claro. Y en este diario hacía notas de arte, deporte y también de humor. Yo eso se los había contado, me parece, a esto, pero justamente él termina, o sea, lo echan del diario cuando hace una columna burlándose de los hombres que usaban sombrero, de la alta sociedad, de los sombrerudos, ¿no? Y eso básicamente le cuesta el puesto. Que si recordamos un poco lo que conversamos la columna anterior, él en realidad venía de la burguesía. Él venía de familias burguesas, de productoras incluso, ¿cómo es? De indumentaria textil en Francia. Era gente de la aristocracia francesa, muy formados. Él no es que viene de los arrabales, por decir de alguna manera, claro. ¿no? Era un tipo que despreciaba lo mismo con lo que él se había criado en un punto, que en realidad era el ambiente general en el que se crió. Pero recordemos que su padre era socialista y lo habían rajado del ejército por socialista. Exacto. ¿no? Y que después... su padre era una adelantada visionaria de la época, digamos. Y que después tuvieron problemas con el algodón en Chaco. Y que sí, y que le fue para el carajo. O sea, el señor Rivière no era lo suyo, mano verde no era el señor. Cada vez que intentaba, no. Terminó laburando de contador. Dijo, bueno, está bien, yo intenté, yo quise ponerle onda, pero las plantas no me quieren. No son lo mío. Así que, no, tal cual.
Así que bueno, Pichón pierde su trabajo, básicamente, en el diario, y empieza en 1932, empieza las prácticas de psiquiatría en un asilo de Luján, asilo de Torres se llamaba, que estaba cerca de la localidad de Luján. Y ahí empieza a investigar las cuestiones que van a ser luego fundamentales en toda la teoría que él desarrolla. Y ahí se da cuenta también que muchos de los enfermos que estaban en este hospital, que obviamente como es, familiares de personas económicamente solventes, muy solventes, gran porcentaje de los retrasos teóricos, de los retrasos que tenían teóricamente, no estaban relacionados a algo biológico, sino que eran referidos a lo afectivo, ¿no? A la forma de vincularse y de relacionarse. Entonces, es ahí que él empieza, incluso lo denomina, en vez de oligofrenias, como se decían en esa época, él lo denomina oligotimias, ¿no? Que está más referido a esto, a lo que tiene que ver con los afectos. Entonces, lo que hace, empieza a reeducar, por decir de alguna manera, a los enfermos, y no solo a las personas que estaban internadas, sino a la comunidad, Claro. ¿no? A la comunidad terapéutica. Claro, claro, no claro. la comunidad, sino la comunidad terapéutica. Y empieza a trabajar esta cuestión de reeducación a través del arte y del deporte. Entre eso, especialmente el fútbol, que era lo que más le gustaba. Entonces, incluso él decía que un niño que no se animaba a jugar al fútbol con amigos del barrio, con los pibes del barrio, después iba a ser una persona que le iba a costar más socializar, porque el fútbol es un trabajo en equipo, además, es ser parte de algo, o sea, tiene toda otra connotación con la que él trabaja a través del deporte, ¿no? Exacto. A través del deporte y de este deporte que es el fútbol. Bueno, en 1934 lo nombran secretario de Comité de Solidaridad con la España Republicana, porque él seguía escribiendo en distintas revistas literarias algunas cuestiones relacionadas con el arte también. Entonces, bueno, en 1936 se recibe de médico, y cuando se recibe de médico, ahí por concurso gana su primer cargo, por decirlo de alguna manera, en el Hospicio de las Mercedes, que es el querido Hospital Borda. Claro, actualmente. actualmente Él el Borda. empieza sus prácticas en el Hospital Borda, estuvo más de 15 años. Ahí creo que ya lo habíamos charlado también en otra de las columnas, un poco la experiencia que él tuvo en el hospicio, ¿no? Cuando llega ahí al Hospicio de las Mercedes, había una desconexión infernal entre los médicos, los enfermeros y los pacientes. Y era un maltrato en cadena, ¿no? Los médicos maltrataban a los enfermeros a los pacientes. Muy jerarquizado, y sobre todo esto, muy deshumanizado, ¿no? Muy, pero muy deshumanizado. Las personas que estaban dentro del hospicio básicamente no eran consideradas personas, eran más tratados como animales Bestias, que como personas. Bestias salvajes. Exacto. Bueno, es una característica de la sociedad o del concepto de civilización, civilización o barbarie. Exacto. De Domingo Faustino. Era un poco lo mismo, cuando expresaba su asco y odio hacia los indios. ¿Qué era eso? Era objetivar, era convertir en objeto a los pueblos originarios, ¿no? Bueno, otro día charlamos de pueblos originarios. Dale. ¿Mucho para charlar? Mucho. Sí, tal cual. Tenemos que hacer una columna específica, me parece, cada tanto de pueblos originarios, más ahora que se está empezando a juzgar, se juzgó el primer genocidio de pueblo originario 100 años después de su masacre. Exacto. En Napalpí. Creo que son temas interesantes. Pero bueno, cuando está trabajando ahí en el Hospicio de las Mercedes, él se da cuenta de esta situación de maltrato y lo pone mal realmente, ¿no? Entonces empieza como a tratar de pensar un poco y dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para cambiar esto, ¿no? Para transformar esto. Entonces habla con los médicos, habla con los enfermeros, habla con los enfermos también,
¿no? Como para... Y ahí se propone empezar, en realidad cuando él habla con los enfermeros, se da cuenta de que los enfermeros tienen un enorme conocimiento teórico y práctico de un montón de cosas. Entonces decide explotar ese conocimiento, ponerlo en valor, y una vez que está puesto en valor, digamos, ellos se sienten reconocidos y empiezan a trabajar mejor, empiezan a tratar mejor a las familias de los enfermos, empiezan a tratarse mejor entre ellos también, a trabajar en equipo. Con los médicos fue bastante más complejo porque había todo un sector hiperconservador, que Y incluso es el como mismo ahora, sector, como ahora. como ahora, es el mismo sector que después, aparte, lo boicotea, y básicamente eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue lo que le pasó a Pichón estando dentro del Borda, por decir de alguna manera. Pero básicamente cuando logra trabajar también con los enfermos, empieza a descubrir, porque hay un paro de enfermeros, entonces había un paro de enfermeros, no había cómo tratar a los enfermos, y se le ocurre apoyarse en los enfermos que estaban más sanos, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces los capacita y son los que empiezan a trabajar. Y básicamente ahí se da cuenta que es impresionante la mejoría de estas personas cuando empiezan a sentirse útiles, a ser parte de algo, a Totalmente. ser reconocidos, empiezan a sanar realmente. Entonces, todo eso va reforzando las teorías, y la teoría de salud que después describe Pichón, que tiene mucho que ver con los vínculos, y qué poca importancia se le da a los vínculos, y no solo a los vínculos familiares, sino a los entramados sociales, a cómo es la cultura y la sociedad del momento determinado, cómo la misma sociedad aliena y enferma, ¿no? Algo que sigue pasando hasta el día de hoy, Exactamente. y seguimos con se sigue con el mismo discurso, por decir de alguna manera, como si todo aquello que fuera social o sociológico es una excusa para lo que pasa, ¿no? Bueno, es la forma de excusar a las personas o a la delincuencia, o a las personas enfermas, es como, bueno, es una excusa pensar en el contexto, ¿no? Porque decís, no, es la persona, es el individuo, solo se tiene que arreglar. Si tiene un problema es porque algo hizo mal. Algo habrá La hecho. sociedad no tiene nada que ver, ¿entendés? No hay un contexto que lo genere. Exacto. Pero bueno, entonces desde ahí es que Pichón asienta las bases de lo que yo les contaba del esquema conceptual referencial operativo sobre el que va desarrollando luego esa teoría. Esa experiencia para él fue increíble. Incluso en 1938, también ahí en el Hospicio de las Mercedes, funda el primer servicio de América especializado para enfermos mentales adolescentes, porque en ese momento también se tomaba mucho las dolencias de la adolescencia a veces como enfermedades mentales. Ah, mira, mira vos. ¿Me entendés? Y no era una enfermedad mental. Digo, a ver, pasa incluso hasta el día de hoy, nos vamos a meter por ahí en temas más escabrosos, pero donde se juzga y se pone en tela de juicio siempre al otro, porque en realidad cuando vos cuestionás al otro es porque te molesta que te está cuestionando tus propias creencias. Tal cual. Digamos, cuando se genera una resistencia, cuando el conservadurismo dice, no, estos hippies revolucionarios lo único que buscan es no trabajar y cobrar y vivir de gratis, ¿entendés? Quieren quedarse con mis riquezas. Exacto. En realidad eso tiene que ver con una cuestión conservadora, no quieren perder sus privilegios, no quieren ni siquiera cuestionarse que tienen privilegios. Digo, a ver, todos nosotros somos privilegiados en un montón de cosas comparado con la mayoría de la población mundial, por decirlo de alguna manera. Porque la mayoría de la población mundial está por debajo del índice de pobreza, si vamos en proporciones. O sea, no es que la clase media en el mundo es la más grande, Claro. para nada. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos privilegios, y hay gente que tiene muchos más privilegios que nosotros, digamos. Heredar un campo y poder trabajarlo es un privilegio que pocos tienen. Y en realidad no es mérito tuyo. Vos simplemente tuviste la suerte de ser hijo de alguien que lo tuvo, del que lo expropió.
Claro, primera vez, y claro. tal vez cambió orejas de indio por un pedazo de tierra, exacto, etc, etc, exacto, etc, digamos. exacto. Y esas cosas se olvidan. Entonces, que en realidad no es que se olvidan, es que es el status quo que no tiene que ser cuestionado. Y Pichón era transgresor porque todo el tiempo cuestionaba el status quo, las creencias arraigadas fuertemente en la sociedad. Entonces, digo, yo lo quería llevar al ejemplo que nos pasa actualmente con esto que a mí me agota el temita, con la generación de cristal. Ay, Claro. no, porque los pibes hoy no quieren trabajar, no porque no tienen ganas. No es que no quieren trabajar, no quieren ser explotados por 2,50 pesos. No es lo mismo. A ver, además, ¿qué empresa te ofrece crecimiento laboral, una carrera adentro que vos puedas hacer? Muy poco. Sos descartable adentro de un sistema que si vos no le servís, te echan y hay 500 personas atrás necesitando lo mismo que vos. Entonces, ¿cómo vos pretendés que alguien tenga lealtad a algo que tampoco se lo tienen a ellos? En un punto, ¿no? Si a vos no te dan oportunidades tampoco, ¿cómo pretenden que uno quiera? Además, digo, hay tantas cosas que están como desvalorizadas y perdidas, que tiene que ver con los oficios muchas veces. Terminas estudiando una carrera por cuánto vas a ganar y no porque realmente tengas ganas de desarrollarte en ese rubro. Totalmente. Digamos. Entonces es el mismo sistema que niega que es el causante de las cosas que suceden en la actualidad, de que los pibes no tengan espacio, porque no les dan espacio. No hay espacio para los pibes. O sea, cuesta mucho. Entonces, si no te hacen sentir parte de qué vas a querer ser. ¿Vas a querer estar laburando 10 horas encerrado en una fábrica para sobrevivir, simplemente irte una vez al año 15 días de vacaciones? Eso es lo que hoy no quieren la generación esta de cristal, como les llaman. Apuestan a vivir de otra forma, con otra calidad de vida. Pero eso cuesta también entenderlo y verlo, porque tenemos muy internalizada la cultura del trabajo esclavo, por decirlo de alguna forma. De la explotación laboral. Del trabajo. Es la cultura de la explotación laboral. Exacto. Exactamente. Entonces, eso también nos va complicando. Bueno, hoy, perdón, porque me he ido por las ramas 554 veces. Pero estuvo lindo, estuvo lindo. Me disculpo, porque nos hemos quedado en 1942. O sea, básicamente... Pasaron 10 años. Hicimos 20 años. Claro, pasaron 10 años perdón, 14, porque nos quedamos en el 28. 14 años. Está bien, pero no te preocupes, Mili. Si esto no tiene fecha de vencimiento, podemos hablar de Pichón mucho programa más. 1938, chicos, y ya me comí todo el tiempo. No te parafraseando otras cosas. Y todas las que podría haber seguido, digo, porque uno se entusiasma... Y la psicología social está muy relacionada con la sociología, con la filosofía, y que en realidad uno muchas veces desconoce los contenidos. Entonces decís, no, qué embole, filosofía es un bodrio. Totalmente. Pero en realidad cuando uno... yo me enamoré de la filosofía cuando la descubrí, pero cuando la descubrí bien descubierta, que alguien me la transmitió con pasión, digamos, que en este caso fue nuestro querido Darío Stenreich, claro que fue de los primeros que me acercó, después Bolshoi Han, digo, pero Darío fue como el primero que me motivó a leer Spinoza, y yo hoy amo a Spinoza, me parece que era un visionario en su época. Ya vamos a charlar de Spinoza, porque Pichot también me echó varias cosas de la filosofía de Spinoza, sobre todo con lo relacionado al bien y el mal, a la moral y a la ética, que está muy bueno porque nos ayuda a interpelarnos y a repensarnos a nosotros, ¿no? Y en realidad, aprender a cuestionarnos a nosotros mismos nos hace libres, nos da libertad. Yo creo que de los pocos placeres que puede tener el ser humano en cuanto al concepto de libertad, somos poder cuestionarnos a nosotros mismos y poder cuestionar todo aquello que nos enseñan, que nos atraviesa, digamos. Así que bueno, gracias por todo, y seguimos con todo lo que queda en AFK. Gracias Mili. Siempre es un gusto escucharte, y bueno, ojalá que para la próxima puedas estar más tranquila desde lo técnico, no tanto a las corridas, y por supuesto, el agradecimiento es doble porque sabemos que tuviste que hacer mucha logística para poder estar hoy con nosotros y hacer esta columna hermosa que hiciste como siempre. Te mandamos un abrazo muy grande. Un placer.
Un placer enorme. Gracias, chicos. Gracias a vos. Un beso grande. Del resto del programa. Adiós. Era nuestra querida Milagros Puig con la cuarta columna de Psicología Social, donde seguimos repasando la vida, obra y conceptos que nos legó el maestro Enrique Pichón Rivière y todo lo que falta, como bien lo dijo ella.